Bienvenidos nuevamente. En el capítulo de hoy voy a hablar sobre el boceto. Anteriormente vimos el proceso creativo y estuvimos pensando la idea que queremos pintar. Ahora nos toca pasar esa idea al papel. Pero para eso voy a explicar algunos conceptos básicos de composición. Así que nos vamos al escritorio y a dibujar. Para poder pasar la idea que tenemos en la cabeza a la hoja, lo primero que vamos a hacer es marcar la forma que tiene la pared. Va a ser un aproximado, no tiene que ser tan exacto, pero sí mantengamos lo que sería la proporción, si es cuadrada, si es rectangular, etcétera, qué forma aproximadamente tiene. En este caso acá tiene una ventana, entonces marcamos los espacios que se pueden dibujar y cuáles no vamos a intervenir. El primer esbozo que hago es muy precario, son puras líneas, guías, como para marcar a grandes rasgos la forma que va a ocupar la figura en el espacio que voy a pintar. Más que nada lo que intento ver son los pesos visuales en la composición y cuál sería el centro de interés de la obra. Para los que no saben qué es el centro de interés en la composición de una obra, es un elemento que puede ser tanto una forma como una mancha y el cual vamos a querer que destaque del resto y que llame la atención del espectador. Y los demás objetos o formas que se encuentran en la composición se configuran alrededor de este centro. Dependiendo de la complejidad de la obra puede haber uno o más centros de interés. En este caso solo tenemos un centro de interés que es nuestro personaje. Otra parte importante en la composición es el peso visual, que lo podemos definir como la fuerza que posee un elemento dentro de una composición para atraer o repeler los demás elementos que se encuentran próximos a él. En este caso, por ejemplo, si dividimos la obra en 4 partes iguales, usando los ejes verticales y horizontales, notamos que la imagen más pesada está del lado izquierdo, donde está ubicado el personaje, el cuerpo, porque del lado derecho no tenemos otros elementos más que vegetación. Entonces, si nos podemos a pensar cuando esté pintado y tenga los detalles de las manos, del rostro, del cuerpo, toda la atención va a ir ahí. Otro factor a tener en cuenta es la dirección visual. Esto vendría a ser cuando los elementos visuales, a través de sus relaciones, van imponiendo un recorrido que conduce al ojo del espectador hacia el centro de interés. Hay dos tipos de direcciones visuales, una puede ser por escena y la otra puede ser por lectura. Las direcciones por escena son internas a la composición y están creadas por la organización de los elementos plásticos. A su vez las podemos subdividir en representadas, que sería cuando son creadas por los propios elementos que aparecen en la obra, o inducidas cuando no aparecen de forma explícita, sino que son sugeridas por la mirada de los personajes. En este caso, en el boceto que estoy haciendo, se genera un vínculo entre la mirada del pájaro que tiene en la mano y la mirada del personaje que nos guía nuestra atención hacia el centro del cuerpo. Luego tenemos las direcciones visuales por lectura. Aquí sería lo que comentaba anteriormente, cuando los elementos de la obra nos imponen en qué dirección hay que leerla. Y estas direcciones pueden ser horizontales, generalmente es de izquierda a derecha por la lectura occidental. Verticales de arriba hacia abajo. Cuando son curvas o diagonales pueden ser ascendentes de izquierda a derecha o descendentes de izquierda a derecha. Seguimos con la lectura occidental. Por lo general, el foco de atención más fuerte en una composición se obtiene por uno o varios recursos visuales de los que les estuve comentando. Ahora vamos a hablar un poco del esquema compositivo, que vendría a ser el conjunto de líneas principales sobre el que se organizan los espacios donde se van a situar los elementos que hemos elegido. Generalmente estos esquemas suelen estar formados por figuras geométricas.
Estos esquemas compositivos pueden ser simples o compuestos. Los compuestos estarían formados por la combinación de varios esquemas simples. Los esquemas compositivos simples más usados son los simétricos, en triángulo, el ovalado, en diagonal, la forma L, el formato de T, la X, en cuña, en forma de S, y también radial. En este ejemplo de un esquema simple se ve que la única visual imaginaria es una línea diagonal en donde estaría ubicado el personaje, y en este esquema compuesto vemos cómo los personajes en conjunto van generando dos círculos. También hay un poco de simetría. Está lo de mayor tamaño y menor tamaño para un lado. Tenemos varias conjugaciones de esquemas simples relacionados entre sí. Otro tema de composición sería el formato que elegimos para pintar. Generalmente, en el caso cuando hacemos una obra o pintamos en un taller, podemos elegir el formato en el que queremos pintar nuestro cuadro. En este caso, en la pared nos sugestiona la forma que ya tiene la misma. Usualmente es entre rectangular y cuadrada esa forma, pero dentro de ese marco podemos definir el formato donde se desarrolla la composición de lo que vamos a pintar. Y cada tipo de formato transmite una sensación diferente. Luego de tener más o menos planeado cómo vamos a ubicar y dónde vamos a ubicar la imagen que queremos, yo usualmente busco imágenes de referencia o tomo fotografías, todo eso que nos ayude a pasar el boceto a limpio y tenerlo mejor dibujado. Lo que les estuve explicando son algunos de los recursos compositivos, porque tampoco quería que un video tan extenso. Abajo en la descripción les voy a dejar un link donde está el tema más desarrollado y pueden leerlo mejor. Ya en el próximo vamos a darle color y vamos a tener el boceto más desarrollado. Hasta el próximo episodio.